Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda jornada de las jornadas de avance de tesis 2020. Hoy vamos a escuchar 3 exposiciones. En primer lugar, vamos a escuchar a Micaela Ramírez, quien nos va a hablar sobre diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en desarrollo productivo, competitividad y exportaciones. Micaela trabaja con Germán, así que bueno, Micaela, te escuchamos, son 25 minutos. Yo cuando falten 5 minutos te aviso. Bueno. Bueno, buenas tardes, como dijo Pablo, soy Micaela Ramírez, voy a exponer, como es la primera vez que participo en estas jornadas, mi plan de tesis, que es diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en desarrollo productivo, competitividad y exportaciones. Mi director es Germán González y codirector Fernando del Bianco. La motivación para este trabajo surge de la necesidad de profundizar el análisis del comercio global, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado mundial y el entramado de relaciones comerciales, es decir, preferencias, tratados de libre comercio, reciprocidad, sumado a la capacidad productiva argentina y su canasta de exportables, con su aprovechamiento actual y la potencialidad que tiene la misma, y el desarrollo de estrategias públicas para facilitar el sostenimiento de los canales vigentes de exportación, es decir, el margen intensivo, y cimentar la ampliación del margen extensivo, que en un momento retomo para explicar estos conceptos. El objetivo general de este trabajo es contribuir a la toma de decisiones políticas en materia de desarrollo productivo orientado a los sectores productores de exportables, con un estudio fundamentado teóricamente y con suficiente evidencia empírica que respalden las recomendaciones de política que se harán sobre el final. Por un lado, el énfasis en términos conceptuales, instrumentales e económicos va a estar dado en la productividad y en las ganancias de competitividad y en el análisis del desempeño exportador como resultado de esas ganancias. Por otro lado, el énfasis en términos estratégicos políticos se pondrá entre el vínculo entre las esferas económicas y de las relaciones exteriores de la política pública. A su vez, este proyecto cuenta con 5 objetivos específicos que delimitarán las distintas secciones del trabajo. El primero corresponde a la caracterización del comercio global argentino en el contexto global contemporáneo, que incluye los siguientes aspectos. Caracterización de una red comercial global y actual, y el entramado de relaciones político y económicas en el cual Argentina está inmersa, estudio de las dinámicas del comercio y del desempeño exportador de Argentina en los últimos 20 años, caracterización de una red de productos exportables y el desarrollo exportador a nivel sectorial en contraste con los principales competidores, y evaluación de los instrumentos de política pública orientados a estos sectores específicos exportadores, como así también las condiciones de mercado que enfrentan estos sectores y los resultados atribuibles a dichos instrumentos. El segundo objetivo corresponde a la discusión de criterios para evaluar la conveniencia del apoyo político y económico a sectores específicos. En el objetivo 3 se aborda el problema de ampliación del margen intensivo en el crecimiento de las exportaciones argentinas y en el 4 del margen extensivo. En el quinto objetivo se define una canasta de bienes de exportación y el planteo de instrumentos orientados a fortalecer esa canasta en términos comerciales. Existe un importante debate en cuál es el margen que predomina en el crecimiento de las exportaciones. El margen intensivo es el crecimiento de los flujos comerciales que se puede abarcar en 2 dimensiones. La supervivencia, que es el periodo de tiempo que dura el flujo comercial, y la profundización, que es la variación del valor del flujo comercial que sobrevive. Por otro lado, el margen extensivo es el crecimiento de las relaciones país-producto, es decir, porque un país exporta un nuevo producto, porque exporta un nuevo destino, o porque exporta un nuevo producto a un nuevo destino. Algunos autores, como B.C. Ciprusa, Brenton y Farmer, Minondo y Requena, concluyen sobre el predominio del margen intensivo en el crecimiento de las exportaciones y aclaran que países, en sus resultados, países en desarrollo tienen
una supervivencia más corta que los países más desarrollados. Por otro lado, Evenet y Venables, Magni y Sumania concluyen en el predominio del margen extensivo, pero que esto a menudo se ve reforzado por la proximidad y el tamaño del mercado de destino, como también la experiencia adquirida en este mercado y en los más próximos. En el caso de Umania, en su estudio, recalcó que la contribución del margen extensivo se debe gracias a la firma de tratados de libre comercio, que eso creó nuevas relaciones comerciales. A su vez, para identificar determinantes de la supervivencia, se destacan los resultados de Brenton y Rao, donde compartir lazos culturales y geográficos entre los socios comerciales, el tamaño del mercado y la experiencia exportadora contribuyen positivamente, como así también cuanto mayor es la cuota inicial de exportación y cuanto más diferenciados son los productos, más alta es la tasa de supervivencia. Las políticas públicas también pueden aportar al crecimiento en ambos márgenes, por ejemplo, misiones diplomáticas extranjeras, agencias de promoción de exportaciones, contribuyen ampliando ambos márgenes, pero también se destaca las políticas que estén destinadas a tener sistemas financieros más desarrollados y también a construir un marco legal efectivo en el marco internacional, dado que aquellos países que tienden a no cumplir los contratos pierden reputación, es difícil luego recuperarla y por lo tanto puede llevar a una disminución, al menos temporal, de los flujos comerciales. En cuanto a antecedentes específicos de la literatura sobre el estudio de ambos márgenes en las exportaciones argentinas, se destacan Evenet y Venables, que dice que el crecimiento de las exportaciones argentinas se dio gracias a la proliferación de nuevos socios, es decir, margen extensivo. González estudió la supervivencia de flujos argentinos, encontró que la duración de las exportaciones es corta, con una media de 2 años, que hay determinantes negativos como tener un tipo de cambio administrado y la volatilidad del tipo de cambio real, y por otro lado los positivos son compartir lazos geográficos y culturales entre los socios comerciales, el tamaño de la economía y el valor inicial de la exportación. Los últimos resultados que doy como antecedentes es un trabajo en 2017 en el cual colaboré con Germán, Fernando y Katia, donde se estudiaron los determinantes de la supervivencia de las exportaciones argentinas mediante la aplicación de distintos métodos para el periodo 2000-2015. Los resultados arrojaron que el nivel de desarrollo de las economías de destino no solo eleva el estándar de las firmas exportadoras, sino que también les asegura una escala de colocación, que la lengua común y la vecindad reduce el costo de búsqueda y facilita las operaciones, principalmente en aquellas firmas que no tienen experiencia previa, que cuando el flujo es nuevo, la expectativa de supervivencia es menor. Desconocer a la competencia afecta negativamente en los primeros años, pero luego, con el paso del tiempo, la expectativa media de vida se amplía. Y por último, cuanto mayor es el valor inicial y más diferenciados son los productos, mayor es la duración del flujo comercial. Para cumplir con estos objetivos se utilizará la base de análisis de comercio internacional del CEPI para el periodo 1998-2017, utilizando todos los productos con una desagregación a nivel de 6 dígitos y todos los destinos. Para el primer objetivo se plantean 2 enfoques en forma complementaria. El primero es la aplicación de teoría de redes al estudio de comercio global, donde se construye una red comercial en base a una matriz de adyacencia que representa relaciones binarias, es decir, si 2 países comercian entre sí el valor es 1, si no comercian es 0. Se computan las métricas estructurales y eso me brindará información de las propiedades y estructura de la red asociadas al tamaño, reciprocidad de enlaces, grupos interconectados y por lo tanto el rol que Argentina cumple en esa red, como así también de sus socios comerciales. Entonces, por un lado, se utilizarán datos de flujos de comercio y por el otro, se utilizarán datos de acuerdos firmados y negociaciones vigentes en las que se encuentra Argentina y contrastar esos resultados. El segundo enfoque corresponde a la aplicación de la técnica de cuota de mercado constante, que lo que hace es que separa y cuantifica las fuentes de variación en 2 efectos. Uno asociado a fuerzas de demanda y otro a variables de oferta. La cuota de mercado es en ratio entre las exportaciones argentinas de un producto bajo estudio sobre
las importaciones totales de ese producto, ya sea del mundo o de una región. Aquí se sigue la línea de Ahmad-Isfahani del 2006, que en un análisis dinámico descompone el modelo básico en un primer y segundo nivel de análisis. En el primero, el crecimiento de las exportaciones está dado por un efecto escala, que indica que el crecimiento de las exportaciones se da por impulso exclusivo de la demanda, un efecto competitivo, que se interpreta como que las exportaciones crecen por una ganancia de competitividad. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se reemplazan productos de competidores por el nacional, más un efecto de segundo orden, que es la correlación promedio entre el crecimiento de las exportaciones y la cuota de mercado, y si tiene un signo positivo se interpreta como una ganancia de participación en mercados más dinámicos. En el segundo nivel de análisis, el efecto escala se divide entre un efecto agregado y uno de mercado. El efecto de agregado se interpreta como que ese crecimiento de las exportaciones por impulso de demanda es uniforme en todos los mercados, más un efecto escala de mercado, que es el impacto promedio por empuje de demanda en cada uno de todos esos mercados, y se mide por la ponderación que se le da a cada mercado. Sucede lo mismo con el efecto competitivo, está compuesto por un efecto agregado, es decir, esa ganancia de competitividad es uniforme en todos los mercados, más un efecto de competitividad de mercado, que es el impacto promedio diferencial en cada uno de ellos y se mide por la cuota de mercado. A su vez, se estudiarán instrumentos de política orientadas a los sectores exportables utilizados por el Estado Nacional. Para el segundo objetivo se realizará una lectura exhaustiva de la literatura reciente para seleccionar aquellos sectores ganadores dentro de la política económica y política comercial, donde la teoría de los juegos, problemas de búsqueda de renta y agencia común ofrecerán el sustento teórico para el problema de toma de decisiones económicas. Aquí tenemos algunas líneas de investigación, algunos criterios de selección pueden estar asociados al dinamismo del mercado, empleo, transferencia tecnológica, pero estas líneas están en proceso todavía. Para el tercer y cuarto objetivo se seguirá la línea de trabajo previamente citada, donde se estudiarán los determinantes de supervivencia de las exportaciones argentinas a todos los destinos para un periodo un poco más amplio que es 1998-2017. Se utilizarán modelos de supervivencia que parten de una función de tasa de riesgo y se interpreta como la probabilidad de que un flujo comercial finalice en un determinado periodo, dado que no ocurrió antes. Se complementa de una función de supervivencia que indica si el evento definido ocurrió o no. Formas de estimar esta función es mediante el estimador no paramétrico de Kaplan-Meier, o también mediante el modelo de riesgo proporcional de Cox. A su vez, el cuarto objetivo apunta a la identificación de oportunidades, por lo tanto se seleccionará un enfoque acorde a los criterios de selección de aquellos sectores ganadores del objetivo 2. Por último, para el quinto objetivo se generará una propuesta de política económica orientada al crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas y representará la conclusión del proyecto, que será fruto de las condiciones del mercado detectadas en el objetivo 1, de las posibilidades de crecimiento de las exportaciones de acuerdo al objetivo 3 y 4, y de acuerdo al criterio que se seleccione como sectores ganadores del objetivo 2, que guiarán hacia las pautas para determinar estos instrumentos. Hasta ahí lo que es el plan de tesis. En cuanto a los avances, las horas de cursado, tanto de horas optativas y obligatorias, están completas, y comencé con lo que es la aplicación de la cuota de mercado constante para cadenas que tienen historia en Argentina, como peras y manzanas, que es un trabajo que está en desarrollo, y también para el análisis del desempeño exportador vinícola argentino, que justamente es un trabajo que presento esta semana en un congreso. Para este trabajo se seleccionaron 4 productos a nivel de 6 dígitos, vinos fraccionados, espumantes, a granel y mosto de uvas, con todos los destinos, y esos destinos se agruparon según regiones geográficas, según el criterio de Naciones Unidas. En estos 4 gráficos lo que pretendo es mostrar cuáles son
los más dinámicos para Argentina, siendo que América del Norte en los últimos 10 años pasó a ser el mercado más relevante, con una cuota de mercado que ha ido en crecimiento. En los primeros 10 años el más relevante era Europa Occidental, Norte y Sur. El quiebre lo marcó la crisis de las hipotecas subprime, donde perdió relevancia, que afectó no solo a América del Norte, sino también a Europa. Sin embargo, la cuota de mercado se comportó siempre en sentido ascendente. El tercer mercado a destacar es el de América Latina y el Caribe, que la relevancia se comportó en sentido estable luego de la crisis nacional del 2001, como así también la cuota de mercado creció a partir de allí. Y el último mercado que voy a mostrar es el de Asia Oriental, que si bien no muestra valores altos en la relevancia ni tampoco en la cuota de mercado, se ve que hay una caída luego de la crisis asiática de 1997, donde bajó drásticamente la demanda de todos los productos. Luego se recuperan también las exportaciones de productos vinícolas argentinos hacia este sector, pero rezagadas, dado que los principales abastecedores de esta región son no solo Europa, sino también Australia y Chile, que son los principales competidores. Chile es el principal competidor a nivel regional y cuenta con algunas ventajas respecto de Argentina, dado que tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México y con China. Y Asia Oriental es justamente el tercer mayor importador a nivel mundial, por lo cual el potencial para crecer en este mercado es muy importante. Y en cuanto a la descomposición de primer y segundo nivel que mencioné en la metodología, se muestra que el desempeño exportador depende tanto de las condiciones internas como externas, porque cuando las condiciones internas eran favorables, una caída de la demanda provocó una disminución notable del ritmo de crecimiento de las exportaciones y al revés también. Por el momento estoy trabajando en esto para comentar un poco este trabajo, y esta misma técnica la estoy aplicando ahora a complejos exportadores, o sea, los productos los estoy agrupando por complejo exportador y los destinos por zonas económicas utilizando la metodología del INDEC. Y hasta ahí. Eso es todo por ahora. Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mica. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. No. Los dejaste a todos mudos. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Yo te pido disculpas, Mica, que llegué tarde. Te agarré por la mitad. No hay problema. Mucha pena porque me interesaba. No, yo por ahí un comentario, bueno, me parece muy completo el plan de trabajo. Yo te quería hacer una pregunta respecto del quinto objetivo que vos planteaste al principio de armar una canasta de exportables. ¿Qué dimensiones en principio tenés pensado considerar en ese armado? ¿Cuáles serían los objetivos? O en definitiva, ¿qué es lo que querés responder con ese armado de una canasta de bienes exportables? Y tendríamos que definir una canasta que, en la cual Argentina sea más competitiva, pienso. Es lo primero que se me ocurre, pero tendría que pensarlo un poco más. Bien, para ver, porque según las dimensiones que vos quieras potenciar, vas a tener seguramente alternativas y por ahí puedes jugar con ponderar los objetivos y ver cómo cambia la canasta, ¿no? Si me permiten complementar Obviamente. a Micaela. Lo que sucede es que todavía los criterios no los hemos definido. O sea, en este momento ella se encuentra trabajando en los primeros puntos de los primeros objetivos específicos, y básicamente lo que está haciendo es estudiar
reconocer los sectores exportadores y su evolución y de alguna forma conociendo cuál es la estructura o cuál es la canasta de exportables de Argentina y cuál ha sido la evolución en los últimos años. Entonces, todavía no hemos pasado a la definición de criterios. Evidentemente, cuando definamos los criterios, ahí vamos a tener una idea un poco más clara de hacia dónde vamos a apuntar con la definición de la canasta. Lo que sucede también, y esto es importante resaltar, y de alguna forma explica el título tan largo del proyecto, es que la beca de ella es una beca orientada. Estaba pensada para proyectos orientados a la toma de decisiones políticas, entonces tuvimos que de alguna forma darle un trasfondo de política económica, y eso también nos obligó a incorporar esto de identificación de sectores ganadores, political economy. Así que bueno, esa es justamente la parte que en este momento nos queda por trabajar. Sí. Bien. Gracias. Bien. Una pregunta, yo Sí, Fer, adelante. también llegué tarde y me disculpo. Mirando lo que vi de la presentación, los gráficos acerca de la penetración del vino argentino en los distintos mercados, ¿no? Claramente, si ustedes lo que quieren hacer es definir políticas o recomendar políticas, algún ejercicio contrafáctico habría que hacer, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubiese hecho esto o aquello? En el análisis de este caso, del vino, ¿ya tienen medio en mente cuál sería, por ejemplo, un análisis contrafáctico? ¿Qué política se podría haber hecho en algún momento en esos puntos donde la penetración cayó y después no se recuperó más? Ahí El sería problema interesante verlo. Sí, el problema con los contrafácticos es que es complicado. O sea, la metodología para comparar es medio Y es complicado, sí. Es difícil. En nuestro caso, en particular en el sector del vino, como en su momento a mí me interesó también en el sector olivícola, un contrafáctico interesante para Argentina es tomar la experiencia chilena y hacer un análisis del desempeño exportador en términos comparativos. Pero más que eso es muy difícil hacer. Y los modelos de... Pensé, Germán, que iba a ser contrafáctico por el hecho de que toman evidencia histórica. Porque si fuera puramente tomar una decisión de qué conviene hacer ahora, no necesitas mucho la historia. Te alcanza con tener una buena caracterización del estado actual de las cosas. O sea, creo yo que el análisis histórico, a menos que sea puramente descriptivo y decir, bueno, llegamos hasta acá y a partir de ahí razonamos, debería servir para algo como un ejercicio. Pero en realidad no sé si es análisis histórico. O sea, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es caracterizar, sí, cuál ha sido el desempeño como para ver en dónde estamos parados, pero no es que nosotros vamos a basar, no sé, estoy hablando por Micaela en realidad, pero indudablemente todo lo que digo yo es cuestión de discusión, ¿no? Mi opinión en principio. Pero no está planteado en términos históricos el proyecto. Está planteado básicamente, todo este ejercicio que está haciendo ella es básicamente para saber en dónde estamos parados. Y eventualmente sí, plantearlo en términos contrafácticos cuando viendo cuáles son los proveedores en cada uno de estos sectores o de estos productos, eventualmente, cuáles son los países con los cuales Argentina compite realmente, ¿sí? En qué lugar está parado Argentina y con quién compite, y a partir de ahí plantear por qué razón Argentina está en la situación en que está en estos sectores. En el caso, ella arrancó por el caso del vino, pero bueno, tiene pensado trabajar con otros sectores,
más relevantes en términos de valor, como el caso de maíz o el caso de soja. O sea, hay varios complejos exportadores que van a ser analizados. Y eventualmente cuando tengamos definidos los criterios, ahí plantearemos el problema de, bueno, cuáles todos esos complejos hay que apoyar, o eventualmente hay que definir, sobre los cuales hay que definir algún instrumento de política específico para que tengan un determinado desempeño. Básicamente esa es la idea. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Acá Juan La Rosa y Andrea Castellano te dejan algunas referencias, Mica, para que puedas ver. Sí, lo vi. Gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario? No, una cosa que se me ocurre es que para hacer algo contrafáctico en última instancia se podría hacer algunos controles sintéticos, poniéndose en algún punto inicial, comparándose quiénes son los que, haciendo un país imaginario que sea el más parecido en ese sector, y viendo cuál fue la tendencia y viendo en qué punto se separó Argentina de ese desempeño exportador teórico de ese control. Pero bueno, nada, eso sería como una manera de hacer algo de cliometría, haciendo algo de historia. Yo remarqué el caso de Chile, por ejemplo. En el caso tanto de vinos como de olivos, Argentina era el principal exportador a Chile, y hoy Chile no solamente no está comprando, o está comprando muchísimo menos, sino también que es uno de los principales exportadores en los dos sectores. O sea, claramente podemos encontrar a nivel regional proveedores de productos de los cuales nosotros seguimos siendo, de hecho, exportadores significativos, pero con los cuales hemos nosotros perdido claramente cuota de mercado. Y bueno, ahí sí se puede hacer un análisis, si se quiere, contrafáctico, pero en realidad tampoco lo es. O sea, metodológicamente no se puede considerar como un análisis contrafáctico. ¿Sí? O sea, particularmente a mí los ejercicios contrafácticos no me parecen interesantes. Sí, los análisis comparativos y con algún cierto componente histórico, pero no es ese el cáliz que va a tomar la tesis. Bien. ¿Algún otro comentario? Acá, Juan La Rosa está haciendo algunos comentarios también sobre la audiencia. Gracias, Juan, por todos tus comentarios. Bueno, si no hay más comentarios, le aplaudimos a Mica. Gracias. Y bueno, creo que te llevas muchos comentarios, Mica, para seguir trabajando. Gracias. Bueno, ¿Mario está por ahí? Acá estoy, ¿cómo andan? No te veo, a ver, no te veo, Mario. Para que no estoy con el video. Espera un segundo. Ahí está, ahora sí. Hola, Mario. Ahí está. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Es un mimo para mí verlos a todos ustedes. Bien. Bueno, Mario, de acá que viaje a Bahía va a faltar tiempo. Va a pasar tiempo. Sí, sí. Bien, Mario. Bueno, Mario nos va a hablar sobre dinámicas endógenas de corto y largo plazo en los procesos de integración latinoamericana, la relevancia de la política de corto plazo como factor explicativo. También trabaja con Germán. Así que bueno, Mario, son 25 minutos, yo te aviso cuando falten 5. Dale, bueno, yo ahora comparto pantalla. Bueno, esto ya lo comentó Pablito, ¿no? La idea, también es un título un poco largo, pero la idea es enfocarnos en la relevancia de la política de corto plazo como factor explicativo de los procesos de integración latinoamericanos. En principio, comienzo, digamos, con lo que es la relevancia del tema, ¿no? Que está un poco, ¿cómo se puede decir? Dentro de esto, dentro de la relevancia, un poco están las motivaciones que tuve yo por encarar este tema. Por un lado, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Las sufrimos, pero todas las dificultades que tiene para sostener altas tasas de crecimiento en la región, ¿no? Latinoamérica,
sumado a la falta de convergencia, perdón, y a la existencia de asimetrías en los países, ¿sí?, latinoamericanos, ya sea asimetrías estructurales o de política, de regulación, etc. Esto genera muchas veces incentivos a mantener una discrecionalidad en las políticas, ¿sí?, de los gobiernos latinoamericanos, y cuanto más desincronizados están los ciclos, ¿sí?, más incentivos hay a mantener esa discrecionalidad. ¿Sí? Está todo, digamos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esa falta de altas tasas de crecimiento, falta de convergencia, existencia de asimetrías, también se relaciona obviamente con la teoría de ciclos y esa desincronización en los ciclos que tienen los países latinoamericanos, que hace que se incentive esa discrecionalidad en las políticas. Lo que lleva, ¿sí?, o lo que conlleva a que los gobiernos se acostumbren a practicar políticas de corto plazo, generalmente que no están coordinadas con el resto de las economías de la región. Y por último, esa persistencia en las asimetrías dificulta justamente lo que yo también quiero ahondar, ¿no?, las negociaciones tendientes a profundizar los procesos integradores de estos países. Bueno, acá dentro de todo tenemos disparadores, ¿no?, de la relevancia o de la importancia que tiene el tema, y dentro también de todos estos disparadores se encuentra la motivación que yo tuve, sobre todo en el principio, ¿no?, en el primer disparador, esa falta o al menos esa dificultad, no falta, pero sí dificultad para tener altas tasas de crecimiento, tratar de converger, ¿sí?, y la existencia obviamente de asimetrías de todo tipo acá en la región. Bueno, eso dio lugar a la generación de diversas hipótesis, ¿sí? Por un lado tenemos como hipótesis que los factores tradicionales no son suficientes para explicar la falta de convergencia en América Latina. Factores tradicionales ya los conocemos, ¿no?, el nivel de ingreso, la disponibilidad de recursos naturales, de capital humano, etc. Por otro lado, existe un vínculo causal o la existencia de un vínculo causal entre las políticas, esas de cortoplacistas o pendulares, ¿sí?, de los países de la región y los fenómenos económicos de largo plazo. Por otro lado, el proceso de convergencia se encuentra impedido o al menos esta es una hipótesis, ¿no?, que el proceso de convergencia se encuentra impedido para tomar decisiones económicas, mejor dicho, por tomar decisiones económicas coyunturales de corto plazo, ¿sí?, como él le comentaba, teniendo ciclos económicos desincronizados y sumado a las instituciones débiles. Todo medio negativo esto, pero no quédense tranquilos que no es así la idea. Y por último, la creación digamos, lo que se busca es si la creación o si la posible creación de un vínculo de un círculo virtuoso, ya sea por el fortalecimiento de los lazos económicos de los agentes o que lleve eso a elevar los costos políticos asociados a los incumplimientos y la ralentización de los acuerdos regionales. Bueno, estas hipótesis obviamente, o mejor dicho, la tesis, ¿sí?, que tiene como objetivo general desentrañar las dinámicas de corto y largo plazo involucradas en los procesos de integración latinoamericanos, avanzar en la comprensión de los determinantes que permitirían consolidar un proyecto integrador y focalizarse en las características de las políticas domésticas y regionales y los efectos que eso tiene en el devenir de los acuerdos comerciales. Como objetivos particulares encontramos o al menos planteé la verificación, ¿sí?, en forma secuencial de las hipótesis planteadas, la discusión con fundamentos económicos sobre la tesis de Malamud, que habla sobre las carencias que tiene el Mercosur. Eso también lo podemos llevar a procesos regionales que se consideren, digamos, adecuados en su momento. Estas carencias están relacionadas con la interdependencia. Son tres componentes, según Malamud, que deberían tener los procesos de integración. Y está relacionado, bueno, él habla de demanda, oferta y no me acuerdo el otro, pero está relacionado con lo que es la interdependencia, el liderazgo, la institucionalización de los países.
Y por último, evaluar el enfoque de endogeneidad de Frankel y Rose mediante la integración de los resultados obtenidos. ¿Sí? Si bien es todo un proceso, ¿no? Esto de los objetivos particulares, la idea también sería evaluar ese enfoque y bueno, y analizar, digamos, los resultados que yo obtengo en ese sentido. En cuanto a la metodología, lo que primero que obviamente uno busca hacer en función a las hipótesis es comparar, más allá de la revisión bibliográfica, ¿no? Que es en lo que estoy ahora justamente, comparar los estudios o los resultados, mejor dicho, más enfocado a los resultados de los estudios sobre economías desarrolladas frente a economías en vías de desarrollo, específicamente a economías latinoamericanas. Por otro lado, identificar si los determinantes tradicionales son suficientes para explicar esa falta de convergencia de la que hablé del principio en estos países de la región. Por último, estudiar la literatura de ciclos políticos, ¿sí? Y el enfoque de political economy, que justamente Germán recién comentó algo, y analizar, bueno, estos enfoques, cómo influyen en los procesos de integración latinoamericanos. Y, bueno, fundamentar teóricamente la relación entre ciclos y los fenómenos económicos de largo plazo. Y por último, abordar los estudios empíricos sobre integración y la teoría de la zona monetaria óptima. En realidad, les debo reconocer que yo estoy recién por la revisión bibliográfica para ¿cómo se dice? Revisión bibliográfica de los procesos, de los artículos sí, sobre convergencia, latinoamericanos, etc. Así que eso me está llevando bastante tiempo. No tengo ningún resultado por el momento, salvo que más allá de la revisión bibliográfica que yo estuve haciendo, pero me hubiese gustado por ahí llegar a esta instancia mostrándole algún resultado, pero no, la verdad que no he llegado todavía. Así que bueno, eso básicamente es por lo que yo, digamos, encaré el plan de tesis. Y bueno, si tienen alguna pregunta al respecto, no tengo problemas en... Bien. Abrimos Seguramente Germán me va a tener que ayudar. El espacio para preguntas y comentarios para Mario. Bueno, Mario recién está comenzando, ¿no es? Sí, estoy en pañales todavía, como se dice. Recordemos que él terminó su tesis de magíster y ahora está comenzando. Sí, encima cambié el tema, entonces es como que arrancar de cero. Y esto de la pandemia y de la virtualidad y de la famosa cuarentena, etcétera, en un principio, en marzo, les diría que me vino bien, porque, o al menos yo pensé que me iba a venir bien para avanzar, pero no, después uno se choca la cabeza contra la pared y es peor. Hacer todo en casa, pensé que iba a ser más fácil, pero no. Así como estoy recién leyendo la literatura con el tema, no tengo muchos avances, espero el año que viene poder contarles algunos resultados. Germán, no sé si querés agregar. Mario es una víctima, esa es la realidad. La conclusión es esa, Mario es una víctima. Gracias. Convengamos que la literatura que está leyendo, que es convergencia en general y convergencia en Latinoamérica, hay mucho para leer. Y bueno, es razonable que no tenga demasiado, tiene muy pocos meses de trabajo específico en la tesis, convengamos. Lo que va del año, casi todos tienen docencia, así que docencia y trabajo en casa. Así que, nada, simplemente... Chicos, yo les compartí la presentación. Yo les fui compartiendo la presentación porque ahora me di cuenta como que no. Sí, la compartiste. Tranquilo, Mario, está terminado. Así no podíamos ver la cara en el momento de la pregunta.
Está bien, porque yo digo que no la compartí, que nada, tan nada no puedo ser. Nada. Está así. Después hablamos, Germán, por eso de víctima. Me quedé pensando. Una víctima mía, convengamos con una víctima mía. Está. El que Bueno, te lleva no, por el mal camino soy yo. no, eso no lo tomo así, pero bueno. Bueno, el proyecto en sí es muy interesante porque está relacionando dos conceptos económicos de dinámicas completamente diferentes, ¿sí? La idea es esa. La originalidad creo que está ahí. O sea, está planteando un problema de convergencia en América Latina, que es un proceso de largo plazo, y lo está vinculando con ciclos económicos y políticos determinados por cuestiones coyunturales, y eso es un fenómeno evidentemente de corto plazo. Entonces, ahora él está trabajando sobre uno de los aspectos, después va a tener que trabajar sobre la interacción entre ambos fenómenos, y no va a ser nada fácil, va a tener que meterse en aspectos teóricos que en este momento no, elementos de teoría que no cuenta ahora, entonces no le queda un trabajo sencillo. Pero el fenómeno, la tesis en sí es claramente muy interesante. Más que eso, si quieren, yo puedo seguir hablando, pero no sé si tiene relevancia lo que diga. Bien, gracias, Germán. ¿Algún otro comentario? Bueno, le agradecemos a Mario entonces con un aplauso. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por escuchar. Bien, muy bien cómo han venido cumpliendo el tiempo todos los tesistas, ayer y hoy, así que impecable. Ahora, como última expositora el día de hoy, tenemos a Lucía Díaz. Lu, ¿están tus directores? Sí, creo que sí. Ahí está Sebastián. Y ahí está Vero también. Vero estaba por algún lado. Acá estoy, hola. Hola Seba, ¿cómo andás? Vero está por ahí, hola Vero. Acá. ¿Cómo va? Hola. Bien, bueno, Lucía trabaja obviamente Hola a todos. Con Sebastián y con Sebastián Linares y con Verónica Alderete, y nos va a hablar sobre gobierno abierto, un análisis económico de su implementación en el ámbito local. Así que bueno, Lu, tu espacio son 25 minutos, yo te aviso cuando te queden 5. Dale, ahí comparto pantalla. Bien, bueno, como dijo Pablo, mi nombre es Lucía, y bueno, estoy en el segundo año de beca doctoral del CONICET, arranqué el año pasado, en abril, dentro del marco de unidad de ejecutora del instituto. Mi director de beca, como dijo Parito, es Sebastián Linares, y mi codirectora es Verónica Alderete. Básicamente el primer año y medio, o sea, desde el 2019 hasta mitad de este año, me dediqué enteramente a hacer los cursos obligatorios del doctorado. Previamente, durante el 2017 y 2018, cursé la maestría en Políticas y Estrategia también en el Departamento de Economía. Resta aún la tesis en la cual estoy trabajando. Bueno, este año también estoy todavía terminando el diplomado en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, que lo estoy haciendo de manera virtual en la UTN, es muy interesante. Así que bueno, respecto, digamos, a los cursos obligatorios del doctorado, ya los finalicé. El tema entonces, como mencionó Pablo, es Gobierno Abierto, un análisis económico de su implementación en el ámbito local. Y como objetivo general nos proponemos explicar a través del análisis económico por qué los gobiernos locales llevan a cabo iniciativas de gobierno abierto y gobierno electrónico. Así como también intentar analizar los efectos económicos de las iniciativas de gobierno abierto y gobierno electrónico. Como objetivos específicos nos planteamos en principio unos 6.
En primer lugar, tratar de determinar el nivel de desarrollo del gobierno abierto en las ciudades argentinas y poder identificar qué fases de este desarrollo están en relación con la esfera nacional y de los principales referentes locales a nivel mundial. Por otro lado, también nos interesa, y en el cual en este objetivo ya hemos avanzado un poco, en confeccionar indicadores que provean información sobre las principales dimensiones del gobierno abierto. En tercer lugar, realizar un estudio comparado que utilice parámetros de comparación uniformes entre los municipios. Como cuarto objetivo, nos proponemos analizar el nivel del uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de la población local y su interrelación con el gobierno local, y tratar de examinar la percepción de los beneficios percibidos del gobierno abierto. En este objetivo también ya hemos avanzado, más adelante les comento un poco. Y los últimos dos objetivos, que no son menores, tratar de contrastar hipótesis explicativas sobre la emergencia del gobierno abierto en el nivel local y sus efectos económicos, que creo que, bueno, esto sería como lo novedoso de la tesis, y tratar de proponer el desarrollo de estrategias y políticas públicas vinculados a tratar de hacer un gobierno más abierto. Antes de seguir avanzando, me parecía importante explicar un poco qué se entiende por gobierno abierto, y lo entendemos como un nuevo paradigma, ¿sí?, de reforma y de gestión del Estado, que lo que busca es una apertura de la administración pública, y que se fomente un aumento también de la participación de la ciudadanía, a la vez que también se promueva, digamos, una rendición de cuentas de lo que administra, para así lograr una mayor eficacia y un mejor funcionamiento del sistema. Si bien no hay digamos, una definición acabada de gobierno abierto, sí hay un consenso de que surge por la combinación principalmente de tres grandes procesos. Por un lado, los avances tecnológicos, el incremento de la conectividad y también del empoderamiento ciudadano en plataformas tecnológicas de comunicación. Por otro lado, de las presiones ciudadanas por una mayor transparencia y, digamos, por una mayor canales de participación y contribución y colaboración en políticas públicas, y por la consolidación de gobiernos relacionales y de la gobernanza, ¿no? Y si bien el tema de gobierno abierto aparece ya en los años 70 del siglo pasado en Inglaterra, es recién en el 2009, con el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto, impulsado por Obama en los Estados Unidos, donde los distintos estados democráticos han ido avanzando en experiencias de iniciativa en pos de abrir más al gobierno y a facilitar y garantizar el derecho al acceso a la información y a los datos públicos. Y también hay un consenso en la literatura de que gobierno abierto se configuran tres pilares básicos, que son la transparencia, la colaboración y la participación, que se interrelacionan y se retroalimentan, aunque también es pertinente mencionar que también se los puede ver como distintas escalas como evolutivas, ¿no? Donde por lo general se empieza por la transparencia, luego por la dimensión de la participación, y finalmente algunos estados, o locales o nacionales, logran llegar a la instancia de la colaboración. Brevemente, ¿qué significa? ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? El tema de la transparencia, bueno, es el compromiso de garantizar que todos los aspectos de la forma en que el gobierno y los servicios públicos son administrados y ejecutados estén abiertos públicamente y bajo la supervisión de la sociedad. Lo que se busca es que, se brinde información pública que sea accesible, que sea entendible, y que también la ciudadanía pueda utilizarlo a la hora de tomar decisiones. Y además es reconocido como un derecho humano esencial. Es importante diferenciar que también lo que es transparencia activa y transparencia pasiva. La activa sería, el ejercicio del derecho ciudadano a pedir esa información, ¿sí? Esa información que se brinda a demanda. La transparencia pasiva sería la obligación de la administración de presentar esa información. Por participación ciudadana, bueno, y entendemos lo que implica abrir el juego a la ciudadanía, habilitando mecanismos de participación
en la definición de los asuntos públicos. Y por colaboración, ya sería como una instancia superior en la cual, digamos, todos los actores de la sociedad, junto con la administración pública, producen y construyen políticas y estrategias políticas para la solución de problemas cotidianos o los problemas que conforman en la actualidad la sociedad. También me resulta pertinente diferenciar gobierno abierto de gobierno electrónico, que muchas veces suelen citarse como sinónimos. El gobierno electrónico simplemente es el uso y la aplicación de las tecnologías de información en el sector público para la prestación de servicios públicos. Y se diferencia del gobierno abierto porque en sí no implica un cambio en los valores ni en los principios que rigen el desempeño del sector público, sino que es como un medio, y no es un fin en sí mismo. Respecto, bueno, al estado de la cuestión de este tema de gobierno abierto, desde el 2011, con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una iniciativa multilateral que propone la adhesión de los distintos estados democráticos, tanto a nivel nacional como subnacional, para fomentar, digamos, planes de acción a ejecutar y a llevar a cabo en pos de un gobierno más abierto. Cuando revisamos un poco, en principio, que es lo que realmente estoy haciendo ahora, revisar la bibliografía ya existente en la materia, vemos que la mayoría están enfocados en las cuestiones de esferas nacionales y federales. Y a nivel local hay muy pocos estudios empíricos y casi nulos respecto al análisis económico de gobierno abierto. Y también hay muy pocos estudios comparados. Respecto, bueno, a los inicios de materia de gobierno abierto en Argentina, se datan del 2012 con la incorporación a esta alianza y del 2016 con los distintos planes que fueron llevando a cabo en la materia y la sanción de la Ley de Derecho a Acceso a la Información Pública. Y particularmente la ciudad de Bahía Blanca se caracteriza por poseer un gran avance en la materia. Ya desde el 2001, con la creación de esta apertura de datos, con el sistema de presupuesto participativo, y también por poseer actualmente una secretaría de innovación y gobierno abierto, ha ido implementando distintas medidas concretas en la materia. Y por poner un dato ilustrativo, el último, los datos de índice de datos abiertos de ciudades argentinas, Bahía Blanca se encuentra a nivel nacional en el puesto número 3, lo cual es de bastante relevancia. Lo más difícil y el desafío que tengo por delante es tratar de visualizar y concretar desde qué enfoque económico voy a poder darle al tema de gobierno abierto en la tesis. Algunas cuestiones se me han ido surgiendo como ideas. Por un lado, ver a la transparencia, que es uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto, como un bien público, lo cual está sujeto a dilemas de acción colectiva. Por otro lado, con el tema del otro pilar de participación ciudadana, sería interesante analizarlo desde el ámbito institucional y sobre teorías de la distribución dispersa del conocimiento tácito. También, bueno, por hipótesis sabemos que se puede mejorar la eficiencia de las políticas públicas a través de una mayor transparencia y colaboración ciudadana, lo cual va a implicar ahorrar costos para ambos actores. También el tema, vuelvo con el de participación ciudadana, sería interesante ver qué factores son los determinantes de la misma, haciendo énfasis tal vez en la confianza ciudadana. Y por último, será interesante tomar algunas teorías económicas del cambio tecnológico, como son las teorías de la difusión de la innovación y el modelo de aceptación de tecnología de Davis. Respecto a los avances que he podido hacer en este año y medio, respecto al
objetivo número 2, que fue yo les mencionaba, el confeccionar indicadores, junto con la colaboración de mis directores de tesis, pudimos armar este paper de construcción de un índice para medir la transparencia municipal, tomando el caso de Buenos Aires, Bahía Blanca y las capitales de provincia, que fue publicado en la revista Iberoamericana de Estudios Municipales. Básicamente lo que hicimos fue construir un índice de transparencia activa presupuestaria y transparencia pasiva. Lo que tratamos de explorar es la presencia, o sea, tratamos de explorar los web municipales para determinar la presencia o no de información presupuestaria y de gasto público, y la existencia de un sistema centralizado de gestión de solicitudes de información y la publicación de respuestas para su aprovechamiento. Bueno, obtuvimos resultados bastante interesantes. También analizamos el nivel de transparencia en relación al tamaño de los municipios y al nivel de ingresos de los municipios. También avanzamos con el objetivo 4, que es el de analizar el uso de las tecnologías por parte de la población y su interrelación con el gobierno local. Para eso, junto con la dirección de Verónica, en el marco del proyecto de investigación que ella dirige, realizamos un relevamiento online el año pasado sobre adopción de gobierno electrónico en Bahía Blanca. Y con los resultados que obtuvimos, hicimos un documento de trabajo que lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos de la Universidad de General Sarmiento, donde nuestro objetivo era determinar cuán involucrados están los ciudadanos con el gobierno electrónico, ¿no? A nivel local, a nivel Bahía Blanca, y explorar los factores demográficos y subjetivos que podrían influir en tal nivel de adopción. Por lo tanto, hicimos un análisis exploratorio descriptivo mediante el uso de tablas cruzadas o de contingencia, y tratamos de establecer las relaciones entre el nivel de adopción del gobierno electrónico y las variables que lo explican, ¿no? Tomamos como variables esas que menciono acá. Entonces construimos indicadores, luego lo transformamos en índices, y obtuvimos interesantes resultados en cuanto al perfil de los encuestados, y luego seguimos avanzando un poco más en el análisis de los datos que obtuvimos, y presentamos un trabajo en la revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, lo cual, digamos, uno de los primeros resultados bastante importantes que obtuvimos fue que el nivel de adopción y el uso del gobierno electrónico está relacionado positivamente con las variables de percepción que habíamos tomado, como la confianza en el gobierno electrónico, los beneficios esperados del mismo y el conocimiento sobre el gobierno electrónico. Asimismo, bueno, este año, junto con Emiliano Gutiérrez, llevamos a cabo un trabajo, un análisis sobre la comunicación gubernamental a través de la red social de Facebook en tiempos de pandemia. Lo que hicimos fue analizar las publicaciones de la red social Facebook del municipio y las interacciones que hubo de la ciudadanía, y logramos observar resultados bastante interesantes en cuanto al incremento de la interacción por la pandemia, ¿no? Por la necesidad de informarse en este contexto tan extraordinario. Y asimismo, participé en un capítulo del libro de Verónica, que actualmente está en evaluación por la editorial de la universidad. Bueno, y el mes que viene presentamos este trabajo que realizamos con Nicolás Álvarez y Verónica, también, digamos, de la mano de gobierno electrónico, sobre las solicitudes de acceso a información por parte de la ciudadanía, lo que sería, digamos, transparencia pasiva. Así que los resultados los vamos a desarrollar en la EP. Respecto, bueno, por último, a la continuidad de la investigación, como mencioné antes, me queda básicamente seguir revisando la bibliografía, datos
por ahora, digamos, es como, sigo esperando los datos de la encuesta que vamos a llevar a cabo con el PUE. Paralelamente con Emiliano lanzamos esta encuesta virtual sobre gobierno electrónico. También estamos a la espera de los resultados. Y básicamente tratar de dilucidar, como decía antes, cómo encarar el enfoque económico en el tema de gobierno abierto, que me parece que es lo distintivo de este trabajo, de esta tesis, que no hay trabajos hechos así anteriormente, pero bueno, digamos, como algunas hipótesis las tenemos en mente y queremos avanzar con la contrastación de las mismas. En principio surgen algunas hipótesis como que las normas de gobierno abierto en el nivel local surgen con más probabilidad en gobiernos divididos, o como imperativo de autoridades provinciales y o nacionales que, digamos, que responden a intereses distintos a los de gobiernos que deben aplicarlas, o que las normas e iniciativas de gobierno abierto tienen mayor probabilidad de ser demandadas en sociedades con menores niveles de empleo público, y tienen mayor probabilidad de ocurrencia en sociedades con una mayor percepción de los beneficios del gobierno electrónico, y también presentan mayores niveles de innovación en los servicios públicos. Bueno, muchas gracias, y estoy a la espera de comentarios que serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Lu. La verdad que el tema es súper interesante. Deja mucho para pensar, así que seguramente habrá comentarios y preguntas. Además es bastante distinto a lo que solemos ver también en los temas de la maestría y el doctorado. Eso. También se nota que tus directores tendrían que trabajar mucho, ya has tenido avances en investigación. Yo voy a hablar, no voy a poner el video, ¿qué tal? Habla Verónica. Porque estoy malísima con la conexión, como habrán visto, sube y baja, me voy y vengo, bueno. Nada, acá lo veo que está Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Los dos que están conmigo y tienen el desafío, digamos, de encontrar el marco dentro de lo que es la teoría económica de estos temas, porque son temas nuevos y que generalmente están encarados desde el punto de vista de lo que es administración, sistemas. Hay muchos journals al respecto, pero no tanto desde lo económico. El tema de la pandemia a mí me mató este año porque pude avanzar bastante respecto a las expectativas que tenía, pero en lo que es teórico, lectura bastante baja, pero sí hay mucho en temas de, por ejemplo, modelos de negocios para bienes públicos, el tema de teoría de clubes. Estuve leyendo, digamos, por ejemplo, las ciudades inteligentes la podemos asociar un poco con teoría de clubes, pero bueno, son cosas difíciles que hay que ir abordando, y va a depender también de la motivación de cada uno de ellos, en cómo abordarlo. Pero bueno, el desafío está ahí. Y además en el tema de Lucía, de vincularlo con las ciencias políticas, ¿no? Que en eso Seba lo tiene bien claro. No sé qué querés decir, Seba, al respecto. Yo quiero decir que Lucía tiene muy bien enfocada su objeto de estudio. Lo que sí tiene preguntas difíciles de responder, hipótesis demasiado variadas, y va a tener que, bueno, afinar la mirada para, dentro de todos esos enfoques teóricos que ella está vislumbrando, bueno, tratar de enfocarse en alguno, o en algunos pocos, porque los enfoques teóricos que ella propone desarrollar son muy heterogéneos y multifacéticos, y no estoy seguro que sean del todo coherentes entre sí. Pero sí me parece que tiene un trabajo empírico bastante interesante para hacerse algunas preguntas que ya se las ha mostrado, que son muy específicas,
como por ejemplo la pregunta de por qué nace o por qué los municipios adoptan medidas de gobierno abierto y en qué nivel. Bueno, esa es una pregunta muy específica de ciencia política, si se quiere, pero que puede tener, digamos, una explicación comparada. Y bueno, Lucía ya tiene datos comparables de municipios sobre el nivel de gobierno abierto en ellos, y le queda por, indagar y conseguir datos sobre las hipótesis plausibles que podrían explicar esos niveles. A mí me parece que esa pregunta es muy interesante. En el nivel local no hay literatura al respecto. Para darles una idea, el trabajo que hicimos sobre índice de medición de los niveles de gobierno abierto en los municipios, con todas las dificultades metodológicas que tiene, fue aceptado prácticamente sin ajustes, con lo cual, digamos, es un ámbito de la ciencia política que está vacante, y eso para mí es un beneficio, porque está trabajando sobre un terreno que está vacante en la ciencia política, y yo creo que va a poder hacer un aporte interesante. Bien, gracias, Seba. Una preguntita tengo que Dale, Fer, adelante. Sí. Me interesó lo que mencionaste, Verónica, si estás todavía. Sí, acá estoy. Sí. ¿Qué dice exactamente la teoría de clubes? No la conozco. No, y bueno, es el caso serían como los bienes públicos, donde hay restricciones, digamos, al ingreso, y hay congestión, y hay problemas de tal vez rivalidad también. No sé, eso es algo que yo tengo en la cabeza, que todavía no lo charlé mucho con Lucía, pero es una biografía, de hecho, vieja, de 1960 y pico. Pauli es uno de ellos. ¿Quién trabajó en eso? ¿Quién? Económica, creo que era la revista, y no sé, ahora me acuerdo de un tal Pauli, y después hay uno de la Universidad de Copenhague, que también habla de bienes públicos y lo asocia también con la teoría de clubes. No sé, tenía yo en la cabeza que por ahí el club podía ser el grupo de ciudades que tenían algunos requisitos en particular. No sé, todo era teórico, ¿no? Todavía no lo tengo desarrollado, sino que pensé que podía ir de ese lado. Perdón, porque está claro que bien público puro no es, porque tenés restricciones, desde la brecha digital, desde la brecha... claro. Bueno, hay un montón, ¿no? Ya lo dijo un poco Lucía. Pero por ahí una cosa un poco más nueva que se podría utilizar es algo de redes sociales. No sí, redes sociales Facebook, sino la teoría. Sí, la teoría de redes sociales, sí, medio lo que hace Juan. Sí, ahí está poniendo algo, a ver. Sí. Yo creo que eso sí podría ser muy interesante. Puede ser, sí. Sí. Y bueno, en particular el bien público, ¿no? Porque tiene todas las características también, la transparencia y la participación. Pero tenés problemas de congestión, de acceso. Claro. Problemas de incentivos hay, porque, bueno, claro. Porque un municipio que no tiene incentivos para publicar información que puede ser contraproducente a sus propios intereses. Entonces, ¿cómo hacer para que un gobierno local, nacional, publique información que le va a perjudicar a su gestión, ¿no? Ese es el punto central que, bueno, es vinculado con los dilemas de acción colectiva de la transparencia, ¿no? Claro. Bueno, entonces también está relacionado con el grado de democracia, ¿no? O sea, con el grado en que las autoridades están dispuestas a arriesgarse a no dar información suficiente y perder elecciones, por ejemplo, por eso. Un tema que es interesante
que Luciano lo tocó, pero que podría también investigarlo. No lo he charlado con ella, pero creo que es la oportunidad de hacerlo. Es analizar si existen agencias separadas, por decir así, secretarías separadas de gobierno abierto, y quiénes las ocupan, porque cuando están ocupadas partido distinto al del intendente, yo creo que los incentivos para el gobierno abierto son mejores, aun cuando existe una alianza entre ambos partidos, ¿no? Por ejemplo, Gaich entiendo que es del PRO. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno Abierto, por decirlo así, pertenecía a la UCR. Entonces, me parece que ahí hay un buen ejemplo de cómo se puede, la dinámica partidaria puede generar incentivos positivos. Una hipótesis más, ¿no? Para estudiar. Bien, ¿otros comentarios? No, yo por ahí un comentario, a ver, toco muy de oído, ¿no? Pero la veía a Lucía por ahí muy preocupada en tratar de encontrar teoría económica para aplicar al problema. Tal vez a mí me parece que no debería ser esa la búsqueda, porque están claros los objetivos que ustedes tienen, y me parece que tal vez uno aplique algunas nociones de economía puntualmente, y que a lo mejor lo más importante, por lo que yo percibo, podría ser ver cómo, por ejemplo, se puede mejorar la eficiencia del gasto público por el uso del gobierno abierto, o buscar alguna vinculación a través del impacto en una mejora de bienestar en cuanto a todos los bienes y servicios que provee un gobierno, en este caso de nivel municipal. Yo lo miraría por ese lado, más que por ahí pensar si te vas a meter en la teoría de los bienes públicos, en los bienes públicos no puros, si te vas a meter en el tema de diseño de contratos, más allá que van a aparecer permanentemente estas cuestiones de incentivo y relaciones seguramente entre principal y agente, y ver cómo se diseñan, como decía Sebastián, esta cuestión de si quien gestiona el gobierno abierto es una agencia independiente o qué nivel de relación política tiene con el gobierno. Yo apuntaría más que a forzar eso, a buscar alguna medición de eficiencia en el gasto público cuando uno tiene un gobierno de cualquier nivel que aplica el gobierno abierto. Algo por ese lado, me parece que puede ser más interesante. Pero Andrea, ojo que si es una tesis doctoral, tendría que tener una innovación en algo. En ese caso sería con el método econométrico o el que use para validar ese Sí, análisis. podría ser. Sí. Pero una cosa original tiene que tener, Sí. O sea, si no es por teoría, tiene que ser en el método, ¿no? Sí, desde ya. Pues si no sería para una tesis de maestría, por ejemplo. Bien. Gracias Bien. por los comentarios. ¿Algún otro comentario? Bueno, un aplauso para Luis entonces. Y bueno, con esto damos por finalizada la jornada número 2 y nos vemos mañana con 3 nuevos tesistas que nos van a contar los avances.